¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando tu propia familia reza para que fracases? Bueno, déjame contarte porque yo lo viví. Mi nombre es Jessica Bennett, tengo 34 años y soy general del Ejército de los Estados Unidos, pero mi familia, ellos pasaron años diciéndole a todo el mundo que yo era una decepción, un fracaso, una deshonra para nuestro apellido militar. La ironía, no tenían idea de en quién me había convertido. Crecí en una dinastía militar. Mi padre, el coronel Richard Bennett, dirigía nuestra casa como un campamento militar. Mi madre interpretaba a la esposa militar perfecta, serena, patriótica y fría como el acero, y luego estaba mi hermana menor, Emily, la niña dorada, la estrella en ascenso. Mis padres la llamaban nuestra verdadera soldado porque, mientras Emily ganaba medallas, yo luchaba a sus ojos. Nadie en mi familia pensó jamás que yo fuera lo suficientemente buena. No tienes las agallas, Jess, no llevas el liderazgo en la sangre. Emily es quien continuará el apellido Bennett. Lo escuchaba constantemente en cada cena familiar, cada día festivo, cada llamada telefónica susurrada que mi madre no creía que yo escuchara. Lo que nunca supieron fue que mientras me desestimaban, yo estaba ascendiendo más alto de lo que ninguno de ellos jamás imaginó. Mantuve mis asignaciones en secreto, mis despliegues clasificados, mis ascensos sin mencionar, mientras ellos exhibían cada logro de Emily. Yo permanecía en silencio, porque el verdadero poder no necesita aplausos. El verdadero quiebre ocurrió hace 7 años. Estaba destinada en el extranjero en una división de inteligencia encubierta. Mi trabajo era clasificado, pero digamos que implicaba decisiones que moldeaban los titulares mundiales. Decisiones que mi propio padre leía en el periódico matutino sin darse cuenta de que su hija fracasada estaba detrás de ellas, pero nunca se los dije, porque una parte de mí, si soy brutalmente honesta, estaba esperando el día en que finalmente me vieran. Ese día llegó el mes pasado. Emily iba a ser ascendida a mayor. Mis padres organizaron una celebración como si fuera una coronación real, invitaron a cada amigo, cada oficial, cada miembro de la familia que alguna vez dudó de mí. ¿Vendrás, Jess?, preguntó mi madre por teléfono. No me lo perdería, dije con calma. Cuando llegué a la base las cabezas se giraron, no porque me reconocieran, sino porque llevaba mi uniforme de gala, con las estrellas relucientes. Vi a mi padre primero, su rostro se tensó al notar las estrellas en mis hombros, pero sin registrar completamente lo que significaban. Mi madre se congeló. Jess, ¿qué llevas puesto?, preguntó su voz aguda. Mi uniforme, mamá. ¿Estás usando estrellas? Eso no es gracioso. No respondí, simplemente pasé junto a ella hacia el salón de ceremonias. Me mantuve en silencio mientras llamaban a Emily para su ascenso. Lucía radiante, orgullosa mientras su oficial al mando le prendía su nueva insignia. Luego llegó el momento que lo cambió todo. El comandante de la base bajó del podio y caminó directamente hacia mí. Su voz resonó por el micrófono. Señora, usted es la general. La sala entera ahogó un grito. Sonreí suavemente. Sí, señor, lo soy. El color desapareció del rostro de mi padre, la boca de mi madre se abrió, pero no salieron palabras. Emily me miraba como si estuviera viendo un fantasma, y en ese momento silencioso y congelado, lo sentí todo. Años de desprecio, años de juicio, años de ser la sombra en el centro de atención de mi hermana. Todo se derrumbó porque finalmente, sin gritar, sin discutir, sin necesitar probar nada, fui vista. Yo era la oficial de más alto rango en esa sala. El comandante de la base me saludó, y luego, por primera vez en mi vida, mi padre también lo hizo, pero esto era solo el principio, porque lo que mi familia no sabía era que yo había estado ocultando algo mucho más explosivo, algo que pondría todo su mundo patas arriba. La verdad sobre lo que sucedió hace 7 años, el secreto que expondría no solo su hipocresía, sino la profunda traición escondida dentro de nuestra supuestamente perfecta familia militar, y créeme, no estás preparado para lo que viene después. La ceremonia terminó, pero la tensión no. Mientras los invitados socializaban, mis padres rondaban cerca, claramente incómodos. Los ojos de mi madre se movían nerviosamente. Mi padre mantenía la mandíbula apretada, fingiendo sorber su bebida mientras me lanzaba miradas rápidas, como si tratara de entender cómo su hija fracasada había superado incluso sus más descabelladas ambiciones militares. Emily se me acercó primero. Jess, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Su voz se quebró, una extraña mezcla de orgullo, celos y confusión. La miré con calma. Nunca preguntaste. Su labio tembló, pero antes de que pudiera responder, nuestro padre intervino. Su voz severa pero temblando bajo la superficie. Jessica, una palabra, ahora. Nos movimos a un rincón tranquilo del salón, lejos de los invitados. Mi madre nos siguió de cerca, con los brazos cruzados, tratando de mantener la compostura.
No sé qué clase de truco crees que es este, siseó mi padre, su rostro enrojeciendo, presumiendo esas estrellas como si hubieras ganado algún juego. Truco, susurré bruscamente, me gané cada franja, cada despliegue, cada misión clasificada, ni siquiera sabías dónde estaba la mitad del tiempo porque nunca te importó lo suficiente como para preguntar, y sin embargo, estuviste aquí hoy, listo para celebrar a Emily como si fuera la única Bennet que alguna vez importó. Nunca se suponía que tú, se interrumpió. Nunca se suponía que exigí, mi voz elevándose, nunca se suponía que tuviera éxito, nunca se suponía que te superara en rango. Mi madre le puso la mano en el brazo, detente, Richard, aquí no. Pero yo ya había terminado de proteger su imagen. Esto no es solo por tu decepción, ¿verdad? Los miré a ambos, hay algo más, lo he sabido durante años, estaban ocultando algo, el rostro de mi padre se volvió ceniciento, los ojos de mi madre brillaron con algo mucho más cercano al miedo que a la vergüenza. Fue entonces cuando me di cuenta, ahora me tenían miedo porque sabían que tenía acceso a archivos, registros militares, informes, investigaciones que no tenían idea de que podía obtener. 2 días después, de vuelta en mi apartamento, finalmente abrí el sobresellado que me había atormentado durante años, hace 7 años, durante mi despliegue encubierto. Un compañero oficial me había deslizado discretamente inteligencia clasificada que sugería irregularidades vinculadas al nombre de mi padre. En ese momento, no podía arriesgarme a abrir el archivo, no con mi nivel de autorización aún bajo revisión. Pero ahora, como general, no había restricciones, dentro del sobre había una sola carta, un resumen de una investigación interna, mi padre, malversación de contratos militares, aceptación de sobornos de defensa privada, múltiples honorarios de consultoría no autorizados canalizados a través de empresas fantasma durante sus últimos años de servicio, había estado bajo investigación secreta por corrupción. Se me revolvió el estómago, seguí leyendo, la parte más desgarradora. Mi padre no solo estaba robando, me estaba nombrando como posible cómplice, mi nombre aparecía en varias empresas fantasma que registró usando mi identidad, mi número de seguro social, sin mi conocimiento. Mi propio padre había plantado silenciosamente pruebas que, de ser descubiertas, podrían haber destruido mi carrera antes incluso de que comenzara. Por eso había estado tan desesperado por mantenerme pequeña. Cuanto más alto ascendía, más peligroso se volvía para él. Mis ascensos no eran solo un insulto, eran una amenaza directa para su supervivencia. Me senté allí, congelada, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No solo había dudado de mí, no solo había estado decepcionado, había intentado arruinarme, y Emily, ¿lo sabía? ¿Era parte de ello o era solo otro peón en su campaña de imagen perfecta? Cerré el archivo, mis manos temblaban. Esto no era solo tensión familiar, esto era traición, corrupción a nivel federal que podría llevar a mi padre tras las rejas por el resto de su vida. Y de repente, la ceremonia cobró perfecto sentido. Su miedo no era por mi éxito, era por la exposición. Cuanto más alto ascendía, más me acercaba a la verdad, y ahora lo tenía todo en mis manos. El peso de ese archivo se asentó en mi pecho como una roca. Toda mi vida había luchado por su aprobación. Me alisté para enorgullecerlos, para demostrar que era digna del apellido Bennet. Todas las noches que pasé en suelo extranjero, perdiéndome cumpleaños, perdiéndome festividades, perdiéndome la vida, todo fue por ellos, y ellos fueron los que intentaron destruirme. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la fría mirada de mi padre me atormentaba, las miradas nerviosas de mi madre, el rostro confundido de Emily, todo se fusionaba en una sofocante imagen de traición. Al amanecer sonó mi teléfono, era Emily, dudé antes de contestar. Oye, ¿podemos hablar?, dijo, su voz sorprendentemente suave. Claro, no en la base, en algún lugar privado. Acordamos encontrarnos en una tranquila cafetería en las afueras de la ciudad. Ya estaba sentada cuando llegué, revolviendo nerviosamente una taza que no había tocado. Su uniforme lucía impecable, perfecto como siempre. Pero había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. Supuse que lo encontraste, susurró, me congelé. ¿Lo sabías? Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Yes, yo no lo sabía todo, no al principio, pensé que papá solo estaba doblando las reglas, ya sabes, como siempre decía que el sistema estaba amañado contra nosotros, que merecía más después de todo lo que sacrificó. Negué con la cabeza, mi voz tensa. Esto no era doblar las reglas. Emily lavó millones a través de contratos ilegales y usó mi nombre para cubrir sus huellas. Su labio inferior tembló. No sabía que usó tu identificación, lo juro, solo me enteré hace un año. Prometió que nunca te afectaría. ¿Le creíste?
Quería hacerlo, se secó los ojos, es nuestro padre. No, susurré, es tu padre, para mí, es el hombre que intentó enterrarme para protegerse. El silencio entre nosotras era insoportable. Traté de detenerlo, susurró, pero ya sabes cómo es mamá, no quiso escuchar, dijo que nunca se suponía que ascendieras tan alto, que arruinaría todo si la gente supiera lo que hizo papá. Apreté los puños, mi voz quebrándose, ¿arruinar todo, Emily? ¿Entiendes lo que podría haber pasado? Podría haber perdido toda mi carrera, mi autorización, mi libertad, mi vida. Sus lágrimas caían libremente ahora. Lo sé, Dios, lo sé, lo siento, Jess, pensé que si me mantenía callada, tal vez pasaría, pero cuando apareciste en mi ceremonia y vi esas estrellas en tus hombros, supe que era solo cuestión de tiempo. Me miró, suplicante, ¿qué vas a hacer? Me recliné, mi pecho agitándose, esa era la pregunta, ¿no? Durante días luché con ella, podía denunciar a mi padre, entregar los archivos, dejar que el sistema lo derribara, sería justicia, sería lo correcto, pero también destruiría la carrera de Emily, su ascenso, su futuro, y a mi madre, la mujer que lo apoyó, que protegió sus crímenes, ella se desmoronaría, todo el apellido Bennett, el legado que adoraban, quedaría arruinado para siempre. No estaba segura de poder vivir con ese tipo de destrucción, incluso si se lo merecían, valía mi venganza. ¿Quemarlo todo? Ese fin de semana, recibí otra llamada inesperada, esta vez de un número que no había visto en años. «General Bennett», preguntó la voz. «Sí, habla el director Carson de Asuntos Internos, necesitamos hablar en persona». Tragué saliva, ya no era solo un secreto familiar, la investigación había llegado hasta mí. Nos reunimos en una instalación segura fuera de la base, el director Carson estaba tranquilo pero firme. Hemos estado rastreando los movimientos financieros de su padre durante años, dijo, deslizando otra carpeta sobre la mesa, teníamos nuestras sospechas sobre las empresas fantasma, pero hasta que alcanzó su rango actual, no teníamos acceso completo a los archivos interinstitucionales vinculados a sus despliegues, fue esclarecedor. Abrí la carpeta, más pruebas condenatorias. Supongo que está aquí porque necesita mi testimonio. Sí, señora, pero más que eso, necesitamos su decisión. Levanté la vista confundida, él continuó, podemos seguir con esto formalmente, investigación completa, consejo de guerra, tiempo en prisión, pero dado el legado de su familia y la posición actual de su hermana, le estamos dando una oportunidad. Puede seguir adelante o puede firmar discretamente un acuerdo de inmunidad sellado, el retiro de su padre sería revocado, los fondos confiscados discretamente sin juicio público, sin titulares, sin mancha en la carrera de su hermana, hizo una pausa. Usted tiene todo el poder, general. Miré la carpeta, mis manos temblaban, me estaban ofreciendo control, el tipo de poder que mi padre siempre había buscado, pero ahora estaba en mi regazo. Podía destruirlo por completo o podía alejarme y dejar que se desvaneciera silenciosamente en la vergüenza sin destruir lo que quedaba de mi familia. Esa noche me senté sola en mi apartamento mirando mi reflejo en la ventana, por primera vez en mi vida, no me sentía como una soldado, me sentía como una hija, rota, exhausta y dividida entre la justicia y la misericordia, finalmente. Susurré en voz alta, papá, ya no me defines más, pero tampoco me convertiré en ti. Tomé el teléfono y llamé al director Carson. Firmaré el acuerdo de inmunidad, dije, pero con una condición, él esperó. Mi padre nunca más se acercará a otro contrato militar y mi nombre será borrado por completo de cada documento que alguna vez tocó. Hecho, respondió Carson, y así se acabó, o eso creía, porque la verdadera catarsis emocional, la que nunca esperé, todavía me estaba esperando. 2 días después de firmar el acuerdo de inmunidad, recibí un mensaje de texto de mi padre, cena mañana a las 7 de la tarde, tu madre quiere paz. Paz, la palabra casi me hizo reír. Después de años de guerra emocional, traición y crímenes ocultos, mi padre tenía la audacia de pedir paz, pero fui, no porque quisiera perdonar, fui porque necesitaba enfrentarlo completamente armada con la verdad, sin miedo, sin rogar por su aprobación. Cuando llegué a la casa de mi infancia, todo parecía igual, el césped bien cuidado, las ventanas pulidas, los retratos militares enmarcados alineados en el pasillo como un retorcido santuario, excepto que ahora una de esas fotos era mía. La de mi ceremonia de ascenso a general, una foto que ya no podían ocultar. Mi madre me recibió en la puerta, llevaba su habitual sonrisa suave, pero sus ojos estaban vacíos. Jessica, me alegro mucho de que hayas venido. No respondí. En el comedor mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa como un rey esperando a su corte,
Su postura era rígida, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos, esos fríos y calculadores ojos, ardían en mí. Comimos en tenso silencio durante los primeros minutos, el tintineo de los cubiertos era el único sonido. Finalmente habló: «Podrías haberme destruido, Jessica». Dejé mi tenedor y lo miré directamente a los ojos. «Tú te destruiste a ti mismo, yo simplemente elegí no terminar lo que empezaste». Exhaló bruscamente como si estuviera decepcionado de que no me hubiera desmoronado bajo su mirada. «Hice lo que tenía que hacer por esta familia», dijo, «por tu madre, por Emily, por nuestro nombre». «No», respondí bruscamente. «Lo hiciste por ti mismo, te importaba más el poder que ser un padre». Mi madre intervino suavemente: «Jessica, por favor, estaba bajo mucha presión». «¿Presión?», casi me río, «todos estábamos bajo presión. Mamá, fui a la guerra mientras ustedes dos se sentaban aquí protegiendo sus mentiras». Mi padre golpeó la mesa con la mano. «No te atrevas a juzgarme, no tendrías ni la mitad de la carrera que tienes sin las oportunidades que uno hizo posibles». Me incliné hacia adelante, la voz temblorosa pero firme: «No necesité tus oportunidades, construí mi carrera mientras tú intentabas sabotearla a mis espaldas. ¿Tienes idea de lo que sentí cada vez que me llamabas una decepción? Cada vez que elogiabas a Emily mientras fingías que yo no existía». No dijo nada, el aire se volvió denso con verdades no dichas. «Usaste mi nombre, mi identidad», susurré, mi voz quebrándose ahora, «arriesgaste mi libertad por tu codicia». Por primera vez su máscara se resquebrajó, su voz se suavizó, casi suplicante. «No pensé que llegarías tan lejos, nunca se suponía que llegaras tan alto, pensé que si te mantenías abajo nunca te alcanzaría». Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier herida de campo de batalla. «Nunca creíste en mí», susurré. «Estaba tratando de protegerte», dijo débilmente. «¿Saboteándome?», reí amargamente, «calificándome de fracasada toda mi vida». «No me estabas protegiendo, te estabas protegiendo de mí». Bajó la mirada, me levanté incapaz de seguir sentada bajo ese techo. «Esta ya no es mi vergüenza», dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. «Puede que hayas conservado tu libertad, pero perdiste a tu familia». Mi madre sollozaba en silencio en la mesa. «Jessica, por favor, no te vayas», suplicó, pero yo ya estaba saliendo por la puerta, lejos de años de manipulación, lejos de un padre que me había robado mi orgullo, mi nombre y mi confianza. La verdad finalmente se había dicho, y no quedaba nada más que cenizas. Cuando llegué a mi coche me derrumbé, mis manos temblaban contra el volante mientras las lágrimas llegaban más fuertes de lo que podía detener, pero no era pena, ni siquiera era ira ya, era liberación, por primera vez en años. No estaba luchando por su aprobación, no la necesitaba, había sobrevivido a su traición, había ascendido por mí. Ese propios méritos, y mientras estaba sentada allí, bajo el oscuro cielo nocturno, un pensamiento llenó mi alma: soy libre. Las semanas siguientes fueron extrañas, no hubo titulares públicos ni noticias de última hora, ni escándalo que sacudiera el nombre de mi familia. Mi padre renunció silenciosamente a sus contratos restantes, su pensión recortada, su legado desmantelado a puerta cerrada. Los sistemas le evitaron la desgracia pública, pero no el vivir con el conocimiento de que todo lo que construyó se había derrumbado desde dentro. Seguía viviendo en esa misma casa, las mismas cenas rígidas, las mismas conversaciones vacías con mi madre, quien intentaba desesperadamente fingir que la vida era normal, pero yo nunca regresé. Emily, sin embargo, fue diferente. Una tarde apareció en mi apartamento sin anunciarse, sin uniforme, sin medallas, solo mi hermana pequeña parada en mi puerta con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Jess, ¿puedo entrar?». Asentí. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente ella lo rompió. «Recibí el informe completo de asuntos internos sobre todo». Asentí. «Supuse que lo harías». Su voz se quebró. «Estoy tan avergonzada, ni siquiera sé a quién estábamos protegiendo ya». La miré con dulzura. «No estábamos protegiendo a nadie, lo estábamos permitiendo». Se secó la cara, negando con la cabeza. «Pasé tanto tiempo tratando de ser la hija perfecta, la niña dorada, siguiendo cada una de sus reglas, creyendo cada una de sus mentiras. Y yo pasé el mismo tiempo tratando de ganarme su amor», susurré, tratando de demostrar que era suficiente. Sus ojos se llenaron de nuevo. «Siempre fuiste más que suficiente, Jess, fuiste más fuerte que todos nosotros». Tomé su mano, por primera vez en años. No éramos hermanas atrapadas en la sombra de nuestro padre, éramos simplemente dos mujeres tratando de sanar.
Sabes, dije suavemente cuando ese comandante de base me miró y dijo, señora, usted es la general. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía, no por papá, no por nadie más, sino porque me lo gané. Emily asintió apretando mi mano. Lo hiciste y estoy orgullosa de ti. Era la primera vez que decía eso y Dios, significó más de lo que jamás esperé. Un mes después estaba en el escenario en una conferencia de liderazgo militar. Cientos de jóvenes cadetes estaban sentados en la audiencia, con los ojos bien abiertos por la ambición, pendientes de cada una de mis palabras. Compartí mi historia. No cada detalle brutal, pero lo suficiente para que entendieran la verdad que me tomó años aprender. Su valor, dije, mi voz fuerte, no se define por el nombre de su familia, ni por la aprobación de sus padres, ni siquiera por las medallas en su pecho. Su valor es algo que construyen dentro de ustedes mismos, una batalla a la vez. No le deben a nadie su silencio a cambio de amor. La sala estaba completamente en silencio y luego estallaron los aplausos. Mientras bajaba del escenario, una joven mujer en uniforme se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora, gracias, susurró, he estado viviendo mi vida por las expectativas de mi padre, pero después de escucharla hoy, me doy cuenta de que está bien vivir para mí. Sonreí suavemente colocando una mano en su hombro, ya no tienes que cargar con su peso, puedes escribir tu propia historia. Más tarde esa noche me senté sola en mi apartamento, reflexionando sobre el viaje, la traición, el desamor, los años que perdí tratando de ser alguien que pensé que ellos querían. Pensé en mi padre, viviendo con su vergüenza silenciosa, mi madre aferrándose desesperadamente a la imagen de una familia perfecta, y Emily, finalmente liberándose de la ilusión. Todos eligieron sus caminos, y ahora yo había elegido el mío. Mi nombre es Jessica Bennett, tengo 36 años, soy general del ejército de los Estados Unidos y soy libre, libre de sus expectativas, libre de su control, libre de sus mentiras. Sonreí a través de las lágrimas que caían, sintiéndome más ligera de lo que jamás me había sentido, porque a veces, la venganza más poderosa no es la desgracia pública o la confrontación ardiente, a veces, la mayor venganza es simplemente esto, convertirte en todo lo que dijeron que nunca podrías ser.